Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Papá, usa mi vida, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amar. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Bueno, vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Bienvenidos los que están hoy aquí y un saludo para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos hoy transmitiendo desde Ajusco Medio. Y el tema de hoy vamos a hablar sobre la primogenitura. Ya estuvimos hablando, en el mensaje anterior, estuvimos hablando de lo que, un poquito sobre la primogenitura. Hablamos de las primicias y que Dios nos pide las primicias.
las primicias del fruto de nuestro trabajo, pero también las primicias de nuestro vientre, de nuestros lomos. ¿Y qué significa esto de primogenitura? Hablamos de primogénitos, que Dios pidió los primogénitos, porque Él tomó los primogénitos de Egipto y a Israel le pidió los primogénitos. Básicamente, ahí es de donde lo que terminamos viendo en la enseñanza anterior. Ahora, la primogenitura, hay varias palabras en el diccionario de la lengua española, define primogénito, dice que viene del latín primogenitus, y es dicho de un hijo, primero en orden de nacimiento. Eso es lo que es un primogénito, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. En hebreo hay un término que es Bekor, que significa primogénito y tiene otras acepciones: jefe, mayor, primero, primicia, primogénito y primogenitura. Está el término Bikur, de donde viene el nombre de la fiesta de las primicias, que es Bikurim. Bikurim es el plural de Bikur, que significa primeros frutos, o primicia, o fruta temprana. Está el término Bekorá, que se refiere al primogénito de hombre o de bestia. O es un derecho, una primicia, primogénito o primogenitura. Y Bakar, que es abrir el vientre o reventar el vientre. Recuerden que fue el término que utilizó Dios para decir: todo el que abre matriz será mío. Es el término Bakar. Y en griego es prototokos, el término que se usa para primogénito. Y para primogenitura es prototokia. Prototokos y prototokia. Prototokos es primogénito y prototokia primogenitura. Son los que vamos a encontrar en la Biblia cuando habla de primogénitos y habla de primogenitura. Entonces, la primogenitura, ¿qué viene siendo? El primero en orden de nacimiento, el primer hijo. ¿Sí? Y la primogenitura, o el hecho de ser el primogénito, a una persona o el primogénito es diferente a los demás hijos. Hay diferencia entre el primogénito y los demás hijos. ¿Qué diferencia hay? Es los derechos de primogenitura, básicamente. Pero hay varias cosas, los derechos de primogenitura. No solo la herencia. Uno de ellos, vamos a decir, los derechos terrenales es precisamente la herencia. En la herencia, cuando un padre deja herencia a sus hijos, hablando bíblicamente, lo que hacía es que dividía en partes iguales lo que va a heredar y se lo da así a los hijos, a excepción del primogénito, que le da una doble porción. Entonces, si un padre tiene una cantidad X de dinero y tiene 9 hijos, lo que tiene lo divide entre 10 y 2 partes se las da al primogénito y una a cada uno de los otros hijos. ¿Sí? Entonces le toca el doble. Y vamos a ver dónde menciona eso en la Biblia. Bueno, lo menciona en varias partes, pero vamos a ver uno.
uno de ellos. En Génesis capítulo 48, este capítulo habla de la bendición de Israel o de Jacob a los hijos de José. Allí trata de que José va a ver a su padre con sus hijos y Israel bendice a sus hijos. Y al final del capítulo, en el versículo 21 y 22, habla de esto y dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, aquí está declarando Israel que a José le dio el doble, ¿sí? ¿Y cómo se ve o cómo se reflejó esa herencia? Porque estaban en Egipto en ese tiempo, en que de los hijos de Israel, cada uno formó una tribu, pero de José salieron 2 tribus, una por cada uno de los hijos, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, ¿sí? Los 2 hijos de José. Entonces, hubo solo una tribu hay una tribu que no se cuenta entre las tribus de Israel, que es la tribu de Leví, porque no recibió una herencia, un territorio de herencia, ¿sí? Todas las tribus, excepto Leví, recibieron un territorio, pero José recibió 2 territorios, uno para Efraín y otro para Manasés, ¿sí? Entonces, José fue hecho primogénito, porque él fue el número 11 de los hijos, el penúltimo. Fue el número 11, sin embargo, él tomó o recibió la primogenitura y recibió la herencia doble, ¿sí? Hay otro derecho de primogenitura terrenal. Vamos a verlo en primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 2. Bueno, vamos a leer 1 y 2. Dice: los hijos de Rubén, fíjense bien, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, o sea, el primer nacido de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. El primero de los hijos de Israel fue Rubén, pero él hizo algo por lo que le quitaron los derechos de primogenitura y fueron dados a José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. En el versículo 2 dice: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, hay otro derecho. Un derecho es el de herencia y otro es el de liderazgo, ¿sí? Ese lo tomó Judá. Judá dice que fue el mayor
entre los hijos de Israel y fue príncipe entre ellos, o primero entre ellos. ¿Sí? Entonces, los derechos de primogenitura terrenales son la doble herencia y el ser el líder o el responsable, el protector, el jefe de la familia. El jefe de familia no fue José, sino fue Judá. Entonces allí se partió la primogenitura. Un derecho de primogenitura fue de José, y otro derecho de primogenitura fue de Judá. Ahora, también hay derechos espirituales, esto es, los terrenales, lo físico, ¿sí? Reciben el doble de billete, o el doble de terrenos, o el doble de lo que sea, y ser el jefe de la familia, ¿sí? Pero, espiritualmente, ¿qué hay? Uno que vimos en la enseñanza anterior, el más importante, está en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer 1 y 2. Dice: Adonai habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, eso es un derecho de primogenitura. ¿Sí? Es un honor, es una bendición ser tomado por Dios como primogénito. Eso es algo que tiene un valor muy grande. Otro es el recibir la instrucción de Dios directamente. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, recuerden que en Deuteronomio 6 habla del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te intimo hoy, las tendrás en tu corazón, las atarás en tu mano, las tendrás como frontales entre tus ojos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, el hijo primogénito es el que recibe principalmente la instrucción de Dios, la enseñanza. Eso lo vimos cuando hablamos de la genealogía o el linaje de Abraham, ¿sí? Que Abraham viene del linaje desde Adán por el linaje de primogenitura, por Set, Cainán y todos la descendencia de Abraham, llega hasta Noé, sigue por Sem y llega hasta Abraham, ¿sí? Por Taré y Abraham. ¿Qué tiene de especial? Que esa línea genealógica siempre recibió la instrucción de parte de Dios, ¿sí? Por eso Noé, que está en esa línea, fue el único que se salvó. Él y su casa fueron los que se salvaron en el diluvio. ¿Por qué? Porque los demás no recibieron de la misma manera la instrucción o la Torah, ¿sí? Entonces se desviaron de Dios. Pero toda esa línea genealógica de primogenitura mantuvo la instrucción o la Torah de Dios, ¿sí? Entonces, ese es un derecho de primogenitura, recibir la instrucción de Dios. Entonces, nosotros recibimos o tenemos o hemos tomado
ese derecho de primogenitura porque estamos recibiendo instrucción de Dios. ¿Están leyendo los versículos o están haciendo otra cosa? Hemos adquirido los ¿Sí? derechos. Hemos adquirido esos derechos. Ok. Hay otro derecho muy importante que lo vemos en Génesis capítulo 17. ¿Recuerdan Génesis capítulo 17 de qué habla? Y el 15. Cuando Dios habla a Abraham para hacer pacto con él. Y le dice, tú serás padre de naciones, y ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque multitudes saldrán de tus lomos, y reyes saldrán de tus lomos, naciones completas, y serán benditas todas las familias de la tierra en tu simiente. Esa es una promesa. ¿Qué es simiente? Semilla, descendencia. En tu descendencia, por línea genealógica de primogenitura, hay alguien por el que son benditas todas las naciones. ¿Quién es? Yeshua. Abraham se le dio la promesa. La promesa fue a Abraham. Y llega hasta Yeshua. En Génesis 17, versículos del 4 al 8, dice, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué gran promesa, ¿no? Entonces, esa promesa es tremenda. Esas bendiciones que dicen aquí se heredan por primogenitura. Vamos a ver otra herencia, aparte de promesas. Las promesas que Dios ha hecho a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, llegan a nosotros por primogenitura. En Génesis 27 habla de la bendición que recibió Jacob cuando bendijo a Jacob como primogénito. ¿Se acuerdan que Jacob tomó la primogenitura de Esaú? Entonces le dijo, dame la primogenitura, si tú no la quieres, dámela. Y le dijo, quédate con ella. Tuvo en poco la primogenitura, ¿sí? Y recibió la bendición de primogénito Jacob. Aquí en Génesis 27 es donde viene. Vamos a leer el 28 y el 29, versículos 28 y 29. Dice, Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante, o te sirvan, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos,
sé señor de tus hermanos. O sea, es el líder sobre tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Entonces, ¿qué recibe el primogénito? Una bendición especial. Después, Esaú recibió una bendición, pero diferente a esta. Aunque sea hombre o mujer. Si es primogénito, es primogénito. El primogénito, quien sea primogénito, recuerden que la vez anterior vimos que hombres o mujeres podemos ser primogénitos y somos en la familia más de un primogénito, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces recibimos la primogenitura espiritual, ¿sí? Entonces, esta es, como primogénito, recibimos bendiciones de primogénito, diferentes a las bendiciones de los demás hermanos. Otro derecho es estar en linaje de primogenitura. Nosotros nos integramos al ser primogénitos, nos integramos en linaje de primogenitura, donde viene la herencia, donde viene el ser apartados para Dios, donde viene el conocimiento de la instrucción o la Torá de Dios, las promesas, las bendiciones. Todo eso viene cuando somos primogénitos, ¿sí? En Isaías capítulo 61, verso 9, lo menciona. Dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Dios. Entonces todos reconocen eso por ser primogénitos. Entonces cuando dicen, mira, son cristianos, ¿qué están haciendo? Están reconociendo que somos linaje de Dios. Uy, sí, ahí sí. Mira, ahí van los aleluyas. Pues gloria a Dios, porque están reconociendo que somos linaje de Dios. Linaje bendito de Adonai. En primer carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, habla de lo que implica ese linaje y las cosas que trae adicionales. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos escogidos por Dios, ¿sí? Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón, nosotros vimos que nosotros nos convertimos en ese linaje de primogénitos. Una congregación de primogénitos. Entonces todo esto se da porque nosotros hemos recibido a Yeshua y entonces recibimos el derecho de primogenitura con todo lo que dijimos y
además, recibimos el linaje, ¿sí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Amén? Entonces vean lo importante o lo grande que es ser primogénito, ¿sí? Entonces, el ser primogénito es importante, ¿sí? Ahora, Dios dijo que los primogénitos sean consagrados, ¿sí? Ya lo vimos en Éxodo 13, 1 y 2, lo menciona. Dice, conságrame todo primogénito, todo el que abriere matriz, es mío. En Números capítulo 3, confirma esa palabra, dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué. ¿Qué es santificar? ¿Qué es santificar? Yeah. Separar para Dios. Consagrar. Entonces, cuando dijo, conságrame, quiere decir, sepárame a los primogénitos para mí. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de Egipto, a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Adonai. Entonces dice, yo lo estoy diciendo. ¿Sí? Esto son míos. En Éxodo 13, versículo 12, dice, dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Adonai. En Números capítulo 18, versículo 15, otra vez encontramos esta instrucción, dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Adonai, así de hombres como de animales, será tuyo. Aquí está hablando a los levitas, ¿sí? Ok, entonces aquí repite otra vez lo mismo, es para Dios todo el que abre matriz de hombres y de animales. Y habíamos dicho que el primogénito o los primogénitos vienen siendo las primicias de nuestros lomos y de nuestros vientres, ¿sí? Entonces, las primicias es lo primero que se entrega a Dios, es dedicado a Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 26, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Dios. Entonces, las primicias deben de llevarse a la casa de Dios o a la congregación, a la iglesia, y entregarse al sacerdote. Éxodo 22, versículos 29 y 30, dice, no demorarás
la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. ¿Sí? Entonces, dice, no demorarás. Las primicias se deben de dar a Dios sin demora. No se pueden retener. Hubo un pacto cuando Dios hizo el pacto con Abraham en Génesis 17, le dijo que harían una señal de pacto que haría Abraham y su descendencia, que es la circuncisión. ¿Sí? Entonces dice, todo varón se circuncidará. ¿Cuándo se circuncidará? Al 8º día. ¿Y esto qué hace? Que entren en el pacto, en la promesa que Dios hizo con Abraham. Entonces dice, los primogénitos y las primicias no se demorarán, se entregarán en el caso de las cosechas, no se puede consumir nada de grano, ¿sí? No se puede tomar el grano, ni comer el grano verde, el grano solo, ni tostado, ni molido, haciendo harina, ni como pan, de ninguna forma, sin antes entregar las primicias a Dios. Entonces, en la fiesta de Bikurim, de Bikur, se tomaba la gavilla y se presentaba al sacerdote, y se presentaban panes, y se presentaba harina, pero no se había consumido absolutamente nada, hasta que se hacía la ofrenda mecida, y el cordero con flor de harina amasada con aceite, y los panes cocidos. Después de eso es cuando podían entonces tomar ya el grano para consumir, ¿sí? Entonces nada era antes de tomar para Dios las primicias, ¿sí? En Números capítulo 15, versículo 21, dice, de las primicias de vuestra mesa daréis a Adonai ofrenda por vuestras generaciones. O sea, debe de ser algo, en otras partes dice, como pacto perpetuo, ¿sí? Entonces, las primicias de vuestra masa daréis a Adonai ofrenda por vuestras generaciones, ¿sí? Entonces, aparte de la primicia del grano, cuando se preparaba la masa para el pan, se tomaba la primicia, una parte de esa masa, y se entregaba al sacerdote, ¿sí? Entonces, esa era apartado para Dios, o sea, era santificado, ¿sí? Antes de preparar los panes. En Romanos capítulo 11, versículo 16, habla de esto, y dice, si las primicias son santas, son benditas, son apartadas para Dios, también lo es la masa restante. Entonces, lo que queda bendito, queda en bendición. Pero ya no me queda todo completo, no, pero lo que te queda es bendito. Y mejor tener algo bendito que todo maldito. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
La primogenitura, ¿cómo se da? En forma natural, por orden de nacimiento, ¿verdad? El primero en nacer es el primogénito, pero puede haber primogénitos que no fueron el primero en nacer. Y hay primogénitos que no son hombres, no son varones. Vamos a ver algunos casos. Uno de ellos es Efraín. ¿Quién fue Efraín? Hijo de José. José tuvo 2 hijos, al menos habla de 2 la Biblia. Manasés, el primogénito, y Efraín, el hijo menor. Pero Efraín adquirió la primogenitura. Y lo vemos en Génesis 48. Regresemos a Génesis 48, donde vimos que Israel le dio una parte doble, o sea, la primogenitura a José. Pero a los hijos de José le dio la primogenitura a Efraín. En Génesis 48, versículos del 13 al 19, vamos a leer. Dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Qué iba a pasar? Que Israel iba a bendecir a los hijos de José. Entonces, puso a su izquierda a Manasés, a la izquierda de José, pero estaba a la derecha de Israel, estaban frente a frente. Y a Efraín lo puso a su derecha, que era la izquierda de Israel. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, el primero en nacer. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces empezó a bendecirlos. Hasta aquí no había diferencia. Estaba con las manos cruzadas, teniendo la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y la mano derecha debería de ir sobre el primogénito. Y entonces lo interrumpe José y dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, hablando de Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, allí Efraín se convirtió en el primogénito y recibió bendición de primogénito. Adquirió la primogenitura. Recuerden que Israel o Jacob no fue el hijo mayor y él recibió bendición de primogénito. Está dentro del linaje de primogenitura.
Otro que está en el linaje de primogenitura es Judá. Ya leímos en 1 de Crónicas 5, versículo 2, que dice que él fue el mayor entre sus hermanos. Aunque el derecho de primogenitura era de José, pero él fue el mayor entre sus hermanos. Ahora, en Mateo capítulo 1, encontramos el linaje de primogenitura. Desde el versículo 1 al 3 vamos a leer, y dice: libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Está dando 2 puntos en la línea genealógica de Yeshua. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, y continúa con toda la línea genealógica de primogenitura. ¿Sí? Pero ahí, ¿quién está en esa línea, en ese linaje? Judá. No está José, está Judá. Y Judá, dice, engendró a Fares. Y Fares no fue el primer hijo, fue el cuarto hijo de Judá. Entonces, vemos que aquí no necesariamente el primer hijo es el primogénito, ni está en el linaje de primogenitura. Ok, ahora, lo primero que dice es: Abraham engendró a Isaac. E Isaac tampoco fue el primogénito de Abraham. Abraham tuvo un hijo con Agar, sierva de Sara, una egipcia esclava de Sara, que fue Ismael. Pero el primer hijo, el que abrió matriz en Sara, fue Isaac. Entonces podríamos decir que son 2 primogénitos, ¿no? Porque ambos abrieron matriz. ¿Sí? Pero de Abraham es tomado Isaac. En Génesis 17, donde leímos hace ratito que le da la promesa, vamos a seguir leyendo, o vamos a leer más bien antes, en el versículo 7 y 8. Vamos a leer otra vez esa parte, y dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora vamos al versículo 18 y 19. Dice: y dijo Abraham, bueno, del 8 al 18, sigue hablando Dios y diciéndole todas las cosas que vienen, ¿sí? Y saldrán de tus lomos reyes y naciones, etcétera, etcétera. Y en el 18 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Porque en ese momento su único hijo era Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces aquí le está diciendo la primogenitura, las promesas, las bendiciones, el linaje, ¿qué más? La Torá.
toda la bendición espiritual y también la terrenal serán a través de Isaac, no de Ismael. Entonces le dijo, sí, está bien, está Ismael, pero todo esto que te dije desde el versículo 7 hasta el 17, son a través de Isaac. Ya no más faltó que pusiera así. ¿Sí? Pero a eso se refería Dios. A toda esa bendición era a través de Isaac, no de Ismael. Otro que vimos que está en el linaje real es David. Leímos en Mateo, como dice, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Pero David no fue el primer hijo de Isaí. Vamos a ver lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 10 y 11. Recuerden que Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí para ungir uno de sus hijos como rey. Entonces llegó y vio al hijo mayor, un varón fuerte, guerrero, y Samuel dijo, ciertamente estoy delante del rey de Israel, el que Dios escoge para que sea rey. Y Dios le dijo, no, porque yo no veo como ves tú, yo veo el corazón. Él no es el que quiero que unjas por rey. Y vamos a ver lo que dice en el 10, dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Adonai no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, era el más pequeño, era tan insignificante para Isaí que ni lo mandó llamar cuando le dijo, reúne a tus hijos. Ni lo tomó en cuenta. Y vino y lo ungió Samuel por rey sobre Israel. Y se convirtió en rey de Israel y tomó la primogenitura en su casa. ¿Sí? Él fue el primogénito. Recibió bendiciones, recibió promesas, recibió la Torá, recibió el linaje. Toda la primogenitura, fue el jefe familiar, ¿no? El líder. Si fue líder de Israel, que no haya sido el líder de su familia. Entonces, estos son algunos ejemplos, hay más, de personas que adquirieron la primogenitura, que no eran el mayor o el primer hijo, pero que adquirieron primogenitura. Ahora vamos a ver algunos que perdieron primogenitura. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Adonai he adquirido varón. Entonces, él fue el primer hijo de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó con él? Él mató a su hermano Abel. Y perdió su primogenitura. Y lo vemos
porque no se encuentra en la genealogía de primogénitos, en el linaje de primogenitura. En Génesis capítulo 5 habla de la genealogía de Adán, y vamos a ver lo que dice desde el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en el que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, Set es el que adquiere la primogenitura. Y después empieza a describir la descendencia de Set. Empieza a hablar aquí. Es más, vamos a seguir leyendo. Después de Abel fue Set. Después de Abel fue Set. Y dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea, tuvo más hijos y tuvo hijas. O sea, no nada más fue Caín, Abel y Set, sino tuvo muchos más. Y vivió Adán 130 años. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Hijos e hijas. En el 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿a quién está mencionando? Al primogénito. ¿Sí? Y Enos engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel. Mahalaleel engendró a Enoc. Enoc engendró a Jared. Jared engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec engendró a Noé. Si leemos todo, vamos a ver todo esto. Todo tiene la misma estructura. Y vivió tantos años y engendró a esta persona. Y después de que engendró a él, vivió tantos años y tuvo hijos e hijas. Y así se repite en todos. ¿Sí? Y llega hasta Noé. Y todos ellos son primogénitos. ¿Sí? Si hiciéramos el árbol genealógico, imagínense desde Adán hasta Noé, vemos aquí solamente una rama, ¿sí? O una línea o un linaje, ¿sí? Pero todo lo demás es enorme. Que se formaron pueblos que fueron destruidos por el diluvio, porque todos se apartaron de Dios, porque los que están en ese linaje son los que retuvieron la Torah, la instrucción de Dios, los que mantuvieron su relación con Dios. Acuérdense que Dios toma al primogénito y tiene una relación estrecha con el primogénito, y los demás no. Y al no tener relación estrecha con Dios, hasta desconocen a Dios y mejor se hacen sus dioses. Entonces, aquí vemos a Caín, quien pierde su primogenitura. ¿Y por qué la perdió? Porque mató a Abel, su hermano. Entonces, no le fue quitada como fue a Esaú, por ejemplo. Bueno, Esaú la vendió, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de Esaú.
no le fue quitada, no le fue tomada esa primogenitura, sino él hizo algo que provocó que perdiera la primogenitura. ¿Sí? Esa acción que hizo de matar a su hermano le hizo perder la primogenitura. Algo parecido le pasó a Rubén. Rubén le es quitada la primogenitura porque tuvo relaciones con una de las esposas de Jacob, su padre. Y en Génesis 49, cuando Jacob o Israel bendice a todos sus hijos, recuerden que leímos el 48, una parte del 48, cuando bendice a José y a sus hijos, ¿sí? Y le da la primogenitura a José y la primogenitura a Efraín sobre Manasés. Pero en el capítulo 29, entonces se reúnen todos los hijos, los 12 hijos de Israel, desde Rubén hasta Benjamín, para recibir la bendición porque su padre estaba por morir. Entonces el primero es Rubén. Y vamos a ver lo que dice. Génesis 49, versículo 3 y 4 vamos a leer. Dice, Rubén, esto es lo que le dice Israel a Rubén. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Recuerden que el primogénito es el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, aquí le está diciendo, tú no vas a ser primogénito. Has perdido tu primogenitura por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Sí? Entonces hizo algo Rubén que le hizo perder esa primogenitura. En orden de nacimiento le seguía Simeón y Leví. El segundo fue Simeón, el tercero fue Leví, el cuarto Judá. ¿Sí? Entonces, si pierde la primogenitura Rubén, quien la recibiría sería Simeón. ¿Sí? Pero tampoco le tocó. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice a partir del versículo 5. Estamos en el mismo Génesis 49. Dice, Simeón y Leví los junta, fíjense. Son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¿Qué hizo o qué hicieron Simeón y Leví? Ellos enfrentaron a Siquem. Siquem, hijo del rey de la ciudad de Siquem, violó a Dina, hija de Jacob, hermana de Simeón y Leví, y de Rubén, de Isaacar y de Zabulón, hijos de Lea. ¿Sí? Lea tuvo 6 varones y una mujer, que fue Dina. Siquem violó a Dina. Entonces Simeón y Leví fueron y mataron a todos los varones de la ciudad y saquearon la ciudad. ¿Sí? Entonces
lo que hace Jacob o Israel es mencionar esto en su bendición y decir, ustedes, Dios me aleje de ustedes, porque hicieron las cosas mal, no debían de haber hecho eso. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Dice, los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. ¿Quién fue esparcido en Israel? Leví. La tribu de Leví fue esparcida entre todas las tribus. Ellos no tuvieron un territorio. Y Simeón estaba en la costa. Está en la costa del Mar Grande o del Mar Mediterráneo, apartado de todo Israel, ¿sí? O no apartado, pero a la orilla de Israel, digamos. Entonces, ellos no recibieron la primogenitura. Por orden de nacimiento sigue Judá, que recibe parte de la primogenitura, pero la primogenitura espiritual, digamos, ¿sí? Y una parte de la primogenitura terrenal, que fue el principal entre sus hermanos. Y el linaje, la bendición, la promesa, todo lo demás fue a través de Judá. Y la otra parte la recibió José. Ok. Esaú es otro que pierde su primogenitura. Vamos a ver por qué la pierde. Eso está descrito en Génesis 25. Vamos a leer del versículo 29 al 34. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces, a Esaú se le conoce como Esaú o como Edom, que significa rojo, por el guiso rojo que pidió. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Fíjense que Jacob no le puso precio, Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, sentía que se moría de hambre. Muy primogénito, pero pues de nada me sirve. Y dijo Jacob, júramelo en este día de que me vendes tu primogenitura. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué sucedió con Esaú? No valoró la importancia de la primogenitura. ¿Sí? Recuerden que hay en dos líneas, la parte terrenal, ¿cuáles son? La doble porción de herencia y el ser el principal de la familia. ¿Sí? Y en la parte espiritual, pues un montón de cosas, ¿sí? La bendición, las promesas, la Torá, el ser dedicado a Dios, el linaje. Todo eso lo despreció o no lo entendió. Tan no lo entendió que dijo, pues si me estoy muriendo de hambre y no puedo comer, ¿para qué me sirve la primogenitura? Quédatela. ¿Sí? Pero Jacob lo entendía perfectamente. Dice, yo quiero la primogenitura.
y no por la parte terrenal, porque yo quiero ser dedicado a Dios, quiero conocer más a Dios a través de Torah, quiero ser el linaje, quiero recibir la bendición, quiero recibir las promesas de Dios. ¿Sí? Eso era lo que él quería. Y lo consigue. ¿Sí? El otro la desprecia, lo suelta y él la toma. ¿Sí? Aunque se apresuró de una manera equivocada para recibir la bendición, pero en realidad él, al recibir la primogenitura, la bendición la tenía de parte de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, Jacob busca la primogenitura porque él entendía lo que significaba, la importancia de ser primogénito. ¿Sí? Tanto en forma terrenal como espiritual. Y Esaú no lo entendió. La despreció, la menospreció. Dijo, mira, dame de comer, pero véndeme tu primogenitura. Sí, quédate con ella, pero dame de comer. Y entonces se dio la primogenitura por un plato de comida. Y muchas veces nosotros o las personas no entienden o no entendemos la importancia de la primogenitura y la despreciamos y la cambiamos por cosas inmediatas, sin valor, que nos alejan de la primogenitura, ¿sí? O nos apartan de Dios. Y eso lo entendía perfectamente Job, que habla de ello, ¿sí? Vamos a Job capítulo 31. Todo ese capítulo habla de eso, pero no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer del verso 1 al 14. Voy a leer una versión que se llama, una versión de la Biblia, que es la Torres Amat. Me pareció más clara, más didáctica, y lo voy a ir leyendo. Dice, desde joven hice pacto con mis ojos de no mirar ni siquiera pensar con mal fin en una virgen. Desde joven hice pacto con mis ojos de no mirar ni siquiera pensar con mal en una virgen. Porque de otra suerte, ¿qué comunicación tendría conmigo desde arriba Dios? Fíjense lo que está diciendo, Si yo hiciera eso, mi comunicación, mi comunión con Dios se perdería. Ni pequé, ni qué parte me daría el Todopoderoso de su celestial herencia. Fíjense que está hablando de primogenitura, herencia. ¿Qué parte me daría el Todopoderoso de su celestial herencia? Pues ¿qué? ¿Acaso no está establecida la perdición para los malvados y el desheredamiento para los que cometen el pecado? Entonces, nosotros somos primogénitos, pero no vayamos a ser desheredados. Debemos de cuidar esa primogenitura. ¿No es así que está el Señor observando mis caminos y contando todos mis pasos? El Señor nos está observando. Si creéis que he seguido el camino de la vanidad y que han ocurrido mis pies
Han corrido mis pies para urgir fraudes contra el prójimo. Péseme Dios en su justa balanza, y Él dará a conocer mi sencillez. Entonces Él está diciendo, yo no he hecho ninguna maldad. Si desvié mis pasos del camino recto, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y se apegó alguna mancha a mis manos, siembre yo, y cómase otro el fruto, y sea desarraigado mi linaje. Vean que sigue hablando de primogenitura, ¿sí? Entonces dice, si yo hice algo mal, que mis riquezas, mis ganancias, me las arrebate otro. Y sea desarraigado mi linaje. Qué tremendo. Y si mi corazón se dejó de seducir del amor de mujer, y se anduve acechando a la puerta de mi amigo, sea mi mujer manceba de otro, y sirva a otros de prostituta. Porque es el adulterio un crimen enorme y una iniquidad e injusticia horrenda. Es un fuego que consume hasta el exterminio y que desarraiga todos los retoños. Si me desdeñé de entrar en juicio con mi siervo y con mi sierva, cuando tenían que pedirme alguna cosa en justicia, o sea, si a mis trabajadores los desprecio y no los escucho, ¿qué será de mí cuando Dios haya de venir a juzgar? ¿Y qué podré responderle cuando me pregunte? Y continúa porque habla, hasta aquí le vamos a dejar, pero luego habla, dice, yo tengo riquezas, pero ¿qué sería de mí si yo no ayudo al menesteroso, al necesitado? Si no le doy abrigo, si no le doy alimento al huérfano. Sí. Entonces ya no solo está hablando de no hacer el mal, sino de no hacer el bien. O sea, si yo no hiciera el bien, entonces también estoy mal. No solo estoy mal cuando hago mal, sino cuando no hago el bien. ¿Sí? Es lo que continúa en todo este capítulo. Pero está hablando, fíjense, de herencia, de linaje, de primogenitura. Entonces, nosotros obtenemos la primogenitura por medio de Yeshua HaMashiach, pero debemos mantener esa primogenitura, porque si hacemos mal, esa primogenitura la podemos perder. Podemos perder la salvación. En Hebreos capítulo 12, versos del 12 al 17, habla al respecto. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán condenados. Muchos perderán la salvación. No sea que haya algún fornicario o profano
fornicario, como menciona Job, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vean lo tremendo que hizo Esaú, que hasta aquí es mencionado. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? Entonces, mantengamos la primogenitura. ¿Sí? Busquemos, adquiramos y mantengamos la primogenitura. Vayamos ahora al verso 22 y 23, que lo vimos la vez pasada. Dice que nosotros hemos recibido la primogenitura, porque lo hemos hecho a través de Yeshua HaMashiach. Y dice que no nos acercamos con nuestras fuerzas al monte Sinaí. Dice que nosotros nos acercamos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y entonces, nosotros es como nos hemos acercado a Dios a través de Yeshua para ser de la congregación de primogénitos hechos perfectos. Pero debemos cuidar esa perfección, mantenernos en santidad, no hacer las cosas equivocadas, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. En Santiago, capítulo 1, verso 18, habla de la voluntad de Dios. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces nosotros somos primogénitos, primicias de la creación de Dios, ¿sí? Dedicados a Dios y recibiendo por medio de Yeshua esa primogenitura, pero debemos mantener esa primogenitura. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Padre santo y bueno, delante de tu presencia estamos y te damos gracias porque tú nos enseñas, mi Dios, que debemos buscar nuestra santidad, que debemos cuidar, Padre, nuestros ojos, debemos cuidar nuestras manos, debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestras acciones, Padre, porque como tú nos vas a dar la herencia de bendición, cómo nos pones tú en el linaje real, en el linaje santo, Padre, y nosotros haciendo las cosas mal. ¿Cómo podemos ser bendecidos siendo primogénitos si nosotros no hacemos el bien? Si no buscamos tu rostro, si no procuramos, Padre, hacer tu voluntad. Porque tú, Padre, nos has hecho parte de esa congregación de primogénitos, mi Dios. Tú nos haces perfectos a través de la sangre del Cordero. Tú nos haces perfectos delante de ti, porque tu voluntad es que nosotros seamos primogénitos, primicias de toda tu creación, dedicados a ti, papá. Te doy gracias por esa bendición que nos das, por la primogenitura que nos has dado, porque tú, Señor, nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes y nos has hecho primogénitos para ti, para tu gloria, para la exaltación de tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito seas, y a ti sea dada toda gloria, toda honra,
toda alabanza, todo honor, todo poder y todo loor, Padre, desde ahora y hasta la eternidad. Te lo pido, papá, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, adorar
de Dios.